Bueno, buenas noches a todos. Vamos a comenzar, pues siempre recordando al maestro Samael en el estilo que él hablaba, pues vamos a reflexionar hoy sobre el tema del hilo de Ariadna y la mitología griega, que siempre es una enseñanza muy grandiosa que todavía hoy recordamos, aunque a lo mejor hemos olvidado sus significados, pero en nuestra conciencia, en nuestra alma siempre han sido temas que han continuado recordándose, debido pues precisamente a la gran enseñanza que conllevan. Y entonces el mito de Teseo y de Ariadna, de Teseo y el Minotauro, pues es una fuente de inspiración para lo que el día de hoy quisiéramos que todos juntos pudiéramos reflexionar. Vamos a, como siempre, a dar un poquito la parte teórica, mitológica de este aspecto para luego entrar en esas reflexiones. Entonces, bueno, creo que todos conocemos el mito del Minotauro, lo hemos alguna vez escuchado. Creo que todos hemos oído hablar del hilo de Ariadna también. Y bueno, pues Teseo, ese héroe griego, hijo de reyes o de Egeo, y pues maravillosamente mostrándonos tantas cosas. Es un poquito difícil cuando uno investiga la mitología porque hay muchas versiones. Conforme va pasando el tiempo, se va heredando a la cultura romana, todos lo sabemos, y va, bueno, pasando de voz en voz. Entonces, cuando nosotros investigamos los mitos, hay muchas, como pequeñas variaciones de en sí todas estas enseñanzas, pero sentimos que de alguna manera todas las variaciones se han ido dando debido precisamente a la necesidad de explicar en su momento y en su lugar a las personas que escuchaban. Como hablábamos en la conferencia de lo que son los dramas, tragedias y comedias, ¿se recuerdan? Pues los griegos enseñaron a la conciencia en la educación conscientiva, pues a través de todos estos mitos, tradiciones, leyendas, que para nosotros se conocen como mitos y sin embargo sabemos también pues que pertenecen a mucho tiempo atrás de la historia de nuestra humanidad. Entonces allá, en lo que es esa ciudad que hoy recordamos todavía y de la cual podemos encontrar ruinas, incluso podemos visitar también ese laberinto todavía. Se encuentra entonces, decíamos, en la ciudad de Creta, todavía el recuerdo de ese laberinto en donde se dice que el rey Minos de Creta había encerrado precisamente a ese Minotauro, que según las tradiciones o la mitología era precisamente también su hijo. Entonces se dice que Minos manda a Dédalo, aquel famoso constructor, que si ustedes recuerdan también Dédalo es el que construye las alas con las que su hijo pues vuela hacia el sol y luego se desploma, Ícaro, si lo recuerdan también. Entonces manda a Dédalo, ese famoso constructor, a construir, valga la redundancia, un laberinto del cual no pudiese escaparse, y es en el centro del laberinto donde coloca al Minotauro. Viejas tradiciones también nos dicen que, estando Zeus contento con Minos, este rey, por las acciones que había él llevado a cabo, le entrega un toro blanco maravilloso, animal que debe ser sacrificado. Como ustedes recuerdan, en esas épocas se sacrificaba simbólicamente animales también, o bueno, todavía tenemos los relatos de Abraham con su hijo Isaac, que tenía que ser sacrificado a Dios, ¿no? Todos estos relatos, todas estas alegorías simbólicas o simbologías son maravillosas porque en ellas vamos a ir encontrando, ahora sí que con el conocimiento de la gnosis y la revelación propia que cada uno pueda sentir también en su corazón. Entonces se le entrega este toro blanco maravilloso y Minos, el rey, queda tan extasiado de este animal tan majestuoso que lo esconde y engaña a Zeus sacrificando otro animal para conservar precisamente ese toro blanco.
Entonces Zeus, enojado, dirían los mitos, castiga a Minos, haciendo que su esposa Parsífae se enamore del toro y de lo cual nazca una bestia mitad toro, mitad hombre, conocida como el Minotauro. De esto pues creo que también todos podemos participar, pero podemos, creo, comprender fácilmente que el toro blanco siempre va a ser un atributo de nuestro ser, de nuestro Padre interno. Recuerden ustedes, por ejemplo, a los apaches, a los Pieles Rojas, cómo adoraban también el búfalo como símbolo del ser, del Padre interno, por la majestuosidad del animal. El elefante blanco también fue adorado y simbolizando que gestó incluso al mismo Buda, Siddhartha Gautama Sakyamuni, ¿verdad? Entonces siempre estos animales son símbolos totémicos, símbolos de partes de nosotros mismos, dependiendo, vamos a encontrar siempre esa dualidad, la parte positiva que representa el animal, en este caso el toro blanco, y la parte negativa que representa ya esa bestia que nace de la esposa del rey, mitad animal, mitad hombre, un toro que siempre se ha representado como un animal feroz, pues bueno, como lo hemos visto siempre representado. Entonces uno reflexiona y dice, bueno, quizás de alguna manera muy sencilla y también todos podemos participar, pues comprender que cuando nosotros tenemos que hacer ofrendas, cuando nosotros tenemos que ofrendar a nuestro ser los logros que tenemos y no lo hacemos, nos quedamos con esos logros, ¿verdad? Es como engañar a Zeus, vamos a decirlo así. Es como decir, me quedo con el mérito en lugar del mérito que es de mi ser, de mi Padre interno. Cuánto pues en eso está escondido el orgullo, el egoísmo, la soberbia, la codicia. Cuánto es que eso que llamamos ego viene a ser precisamente la imagen desfigurada de ese ser que en algún momento pues está también dentro de nosotros. Entonces, claro, al quedarse con ese tributo, Minos, entonces se gesta, se engendra por el vientre de su propia esposa una bestia, mitad hombre, mitad humano, un engendro diríamos, y al estilo samaeleano diríamos también un aborto de la naturaleza, que es precisamente ese ego que llevamos todos dentro, porque precisamente el Minotauro viene a representar el ego, las pasiones, los deseos. La fuerza que contiene ese toro es majestuosa, pero está hecha para devorar la creación, la belleza que pueda haber pues en todo el desarrollo humano. Así como entonces diríamos existe ese mito afuera, es algo tangible y real que podemos vivir en nuestro interior, y que no solo podemos, sino debemos vivir en nuestro interior cuando hemos decidido andar por este camino interior que llamamos la gnosis. Continúa el relato de la mitología griega. Entonces dice que Minos manda construir ese laberinto del cual el Minotauro no podía escaparse, y allí coloca en el centro a su hijo, según la versión, o al hijo de ese toro blanco y su esposa, y lo coloca justamente en el centro, sin salida alguna. Y entre Creta y Atenas se realizan guerras, pleitos, que culminan con la victoria de Minos sobre Atenas, de Creta sobre Atenas según la mitología. Entonces Minos pone como tregua en esa guerra el tributo de que cada 9 años, según alguna versión, 7 jóvenes y 7 doncellas puras, ¿verdad?,
vamos a decirlo, vírgenes, ¿no? Y jóvenes, eran tenidos que ser entregados para ser devorados precisamente como alimento del toro, para que el toro, el minotauro, no muriera y al mismo tiempo no atacara, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces uno vuelve a reflexionar en esto. Creo que la gnosis nos ha dado las pautas para comprender de manera simple, sencilla, qué es lo que está pasando aquí, ¿no? Encerrado en un laberinto en el que muchas veces nos encontramos. Incluso hay algunos por ahí que han estado investigando los laberintos que se han pintado en grandes catedrales, de lo cual vamos a hablar ahora, y lo han semejado un poquito a la forma del cerebro, ¿no? Entonces, bueno, parece gracioso, curioso que tenga esa semejanza también. Precisamente aquí vemos uno de los laberintos en la catedral de Chartres, o Chartres, no sé cómo se pronuncia en francés, y vamos a descubrir que en la entrada totalmente de la catedral de Chartres y también en la de Notre Dame, etcétera, existe todavía el recuerdo de tener pintados esos laberintos en plena catedral, ¿no? Algunos dicen, no, pues son catedrales paganas porque tienen todos los símbolos todavía antiguos. Obviamente fueron hechos por grandes alquimistas y por grandes iniciados esas catedrales, y han dejado símbolos que luego ya la institución posterior, ¿verdad?, religiosa ya no lo entendió, pero pues lo conservó porque son majestuosas esas catedrales, muy hermosas, por cierto. Entonces, decíamos que con la gnosis es fácil comprender, creo yo, pues algunos símbolos, como el caso de que siendo el minotauro una representación del ego animal, de las pasiones, los deseos, es fácil comprender que se tenga que devorar cada 9 años precisamente, o cada luna llena, según la versión que encontremos, o cada año, 7 jóvenes y 7 doncellas, que significa precisamente pues el número 7 que hemos estudiado. Dentro de nosotros existen esos 7 chakras, esos 7 sentidos ocultos, 7 cuerpos, ¿verdad? Existen las 7 hijas de Atlas, que son las Pléyades. Existe el número 7 por tantos lados, siempre como símbolo de algo positivo dentro de la creación del hombre, y que el mismo hecho que sea el minotauro quien se las devore, quien exija ese alimento para estar tranquilo, pues queda muy claro comprender que cuando nosotros alimentamos el ego, este se está devorando todas las capacidades de dentro de nuestro interior, ¿verdad? No sé si tengan dudas, comentarios, con mucho gusto, porque tampoco queremos nosotros aquí decir que esto es así tal cual, es una inspiración obviamente basada en las enseñanzas que el maestro Samael nos develó, y pues leyendo también los mitos y tradiciones. Entonces el minotauro se roba toda la energía de ese arcano 9 y se devora todas las partes interiores de ese desarrollo, 7 chakras, 7 dones, 7 arcángeles, 7, todas las capacidades interiores. Por eso están representadas por 7 doncellas puras y 7 jóvenes, ¿verdad?, todavía en plena edad de la fuerza y el desarrollo, porque se está devorando el ego precisamente dentro de nosotros. Pues repetimos, todas las capacidades que deberíamos tener, se las está llevando el ego, ¿verdad? Y esos 7 se convierten entonces en 7 demonios terribles según los símbolos, pues, de otras tradiciones, ¿sí? Entonces, las 7 capacidades se convierten en 7 defectos, definitivamente. Bien, cuenta la tradición, la mitología, que entonces, en la tercera ocasión que iba a suceder este acontecimiento de devorar, de tener Atenas que entregar a estos jóvenes y doncellas, entre los elegidos se ofrece el propio hijo del rey de Atenas. En ese
mito conocido como Egeo, y él se ofrece, él dice yo voy porque tengo que parar de alguna manera con esto. Ese joven es Teseo precisamente, Teseo quien se caracterizaba por ser valiente, un joven, bueno, ya sabemos, ¿no? Ese símbolo del guerrero interior que llevamos dentro, el del alma humana. Él se ofrece para ir en ese grupo de sacrificio al Minotauro. Y cuando llega a Creta, pues él no sabe ni cómo lo va a matar. Sin embargo, curiosamente, la hermana del Minotauro, es decir, la hija también de Minos, de este rey, tiene también una hija muy hermosa que se llama Ariadna. Ariadna se enamora de Teseo según el mito y entonces a escondidas le ofrece su ayuda. A escondidas le entrega a Teseo un ovillo, es decir, como un hilo, un estambre, no sé, y le explica que cuando entren al laberinto deberá amarrarlo y después dejarlo correr precisamente para conocer el camino de regreso. Y Ariadna, según algunas tradiciones, según algunas versiones, porque repetimos, hay varias versiones, es Ariadna la que también le entrega una espada mágica a Teseo, con la cual él puede matar al Minotauro. Bien, pues ¿qué podemos decir de esto? Ni más ni menos, ¿verdad? Por un lado, ellos están representando pues el trabajo del hombre y la mujer, porque ella se enamora de él. Por otro lado, siendo ella la que le entrega el hilo, siendo ella la que le da la espada, es también símbolo de la propia Madre Divina que en nuestro interior nos ayuda. Es la única que nos puede ayudar en la muerte y eliminación del ego. Bien nos narra el maestro Samael que en ciertos procesos de la iniciación es la Madre Divina la que nos entrega una espada. Es como el mito de Arturo y los caballeros de la mesa redonda, quien recibe precisamente de la Dama del Lago la maravillosa espada de Excalibur. Es la mujer, en este caso, símbolo de esa alma divina, vamos a decirlo, la encargada de darle la capacidad a Teseo para matar al Minotauro. Entonces entran y él con esa espada, bueno, narra, ¿verdad? Lo pueden hacer hasta películas, ¿no? Como ese Minotauro pues espanta a cualquiera, es un animal enorme, mitad hombre, mitad bestia, mitad toro, enfurecido, hambriento, feroz, pues se lanza contra Teseo y la lucha es pues tremenda, ¿verdad? En el centro precisamente de ese laberinto, la lucha es tremenda. Muere el Minotauro y gracias al hilo que tiene amarrado Teseo, puede desandar el camino, puede encontrar la puerta de salida. ¿Cuántas veces nosotros, y quizás es la mayor reflexión que podríamos tener el día de hoy, podemos decir que es lo que vivimos a diario, carne y sangre de nuestra propia vida diaria, el precisamente tener que enfrentarnos muchas veces a las situaciones en las que nos hallamos debido precisamente a, pues que finalmente tienen como causa eso que llamamos ego, y pues buscamos la salida, ¿verdad? Buscamos de qué manera poder eliminar nuestros problemas, entre comillas, y luego salir ahora sí que libres o salvos de aquellas situaciones. El maestro Samael en alguna de las imágenes que se ven aquí nos enseña precisamente sobre las catedrales, de las cuales también hay pláticas muy interesantes y reflexiones que tendríamos que hacer sobre ese misterio de las catedrales que también escribió Fulcanelli. Decíamos pues que en esta catedral precisamente de Chartres, en París, en Francia, un poco a las afueras de París, se halla precisamente este símbolo todavía maravilloso, o en la misma Creta, en Grecia, encontramos todavía los restos arqueológicos de lo que representó ese laberinto. Y entonces nos dice el maestro Samael que en la antigüedad
los antiguos alquimistas le llamaron a los laberintos allá en las catedrales, ya en la época medieval, le llamaron con un nombre interesante, Absolum. Por allá luego aparece la imagen, no es problema. Ese Absolum, dice el maestro Samael, es el nombre del laberinto según los mismos alquimistas medievales, que plasmaron ese símbolo en las propias catedrales de épocas, decíamos, góticas principalmente. Entonces esos laberintos aún pintados allí para los antiguos alquimistas nos recuerdan, dice el maestro Samael, el absolum nos recuerda el absoluto, ¿verdad? El símbolo del absoluto por un lado, que lo contiene todo y a la vez pues nosotros somos solo una pequeña parte de él. Pero para ellos ese absolum era ni más ni menos que la piedra filosofal de los antiguos alquimistas, que ya sabemos cuántas leyendas y tradiciones hay de buscadores, ¿verdad? De cómo convertir el plomo en oro, de cómo crear oro, de cómo encontrar la piedra filosofal, de cómo encontrar la fuente de la eterna juventud, aquellos grandes misterios. Nos dice el maestro Samael, aquí hay un misterio precisamente que necesitamos reflexionar. Ese absolum, ese símbolo de la piedra filosofal, es precisamente el símbolo de el trabajo del hilo de Ariadna, precisamente, que no vamos a encontrar más que justamente en esa develación que el quinto de los 7 que el maestro Samael nos hace o nos ha regalado o nos ha dado. La piedra filosofal, el hilo de Ariadna, no es otra cosa, dice el maestro, más que precisamente la piedra filosofal. El trabajo básicamente con la alquimia, volvemos a lo mismo. Nos dice el maestro, pero ¿cuál es el hilo que va a salvar nuestra alma? Porque de eso se trata el mito, ¿verdad? De salvar la vida. En el caso de Teseo, pues tiene que salvar la vida para no ser devorado por el Minotauro. Y ese salvar la vida para no ser devorado significa no ser devorados por nuestros defectos y salvar nuestra vida, vamos a decir, interna. Entonces, ¿cuál es ese hilo, dice el maestro, que nos va a salvar el alma precisamente? Pues no es otro más que la piedra filosofal. Ahora bien, esa piedra filosofal sabemos que es la alquimia, que es la transmutación, pero está impregnada de muchos símbolos. El maestro Samael en su libro el Opus Magnum, o la gran obra, pues tiene todo un capítulo de explicación sobre esto, solo que es un poquito más fuerte de lo que estamos explicando aquí y que seguramente pues vamos a tener oportunidad de dar una segunda reflexión o plática sobre esto. Pero esa piedra filosofal, por ejemplo, en las catedrales como la de Notre Dame, la vamos a encontrar como una pequeña piedra por allá perdida, ¿verdad? Vamos a decir, bueno, entre comillas, porque uno entra a la catedral y lo que ve son los vitrales, los símbolos, hasta las propias, ¿cómo se llaman? Las gárgolas, ¿verdad? Todo eso es lo que le impresiona a uno. Pero si uno realmente observa la catedral de Notre Dame o las catedrales antiguas en Europa, cosas por fuera que uno diría, caray, yo no creía que la cuestión religiosa, yo pensaba que la religión era solamente ver angelitos, ¿no? Y vemos en plena catedral de Notre Dame, por ejemplo, las gárgolas representando pues aspectos más negativos, más tremendos de nuestra propia realidad. Vemos muchos símbolos que son bastante fuertes y entre esos la piedra está tallada en la forma de un Lucifer. Y uno, bueno, se sorprende, ¿no? La propia Catedral de León en España, en León, no de León, Guanajuato, sino León, España, cuando uno entra ve símbolos de pieles de animales, no sé qué animal era como una especie de jabalí o así, que uno parecería más bien un rito de otra cosa, ¿verdad? Y todavía están ahí esos símbolos. Entonces, claro, esta piedra tallada con la forma de Lucifer es algo muy simbólico.
Es básicamente el trabajo con los colores de la alquimia. Ustedes saben que comienza del negro, y del negro hay que blanquearlo, como Moisés blanqueó sus cuernos, se dice. Aquellos que clarividentemente pudieron ver a Moisés cuando desciende del monte Sinaí, dice el maestro Samael, pues vieron esos cuernos en forma de luz, blancos, blanqueados. Por eso Miguel Ángel talla una figura de un Moisés con cuernos, pero cuernos blancos. Sí. ¿Hay alguna relación entre Teseo y el deseo? Pregunta. Teseo es el que mata al deseo, ¿verdad? Vamos a decirlo así, pero por el nombre, porque rima, no. No, Teseo es, dice la tradición, bueno, según los que estudian las raíces etimológicas, Teseo es el que funda y Ariadna es la más pura. Pero el maestro también nos explica y nos hace recordar, porque muchos asocian a Ariadna con Aracné o la araña. En su aspecto positivo, dice el maestro, la araña es el alma que está tejiendo su propio destino. Por eso es Ariadna en un momento dado la que tiene que entregarle el hilo a Teseo. Todos estos símbolos al principio pueden ser confusos cuando uno los quiere encajar intelectualmente, pero cuando uno conoce el misterio del trabajo alquímico, cuando uno conoce esas claves de la iniciación, porque nos las han entregado, no porque uno sea nada, pues empieza a comprender por qué hay tantas versiones y en cada versión hay tantas enseñanzas que pueden parecer muy difíciles de comprender. Volviendo al tema de esa piedra tallada, ¿verdad?, en la figura de un Lucifer, recordemos nada más como introducción que Lucifer es el ángel caído, el preferido de Dios, es el que significa luz y fuego, y que nos está representando a ese mismo Prometeo griego, ese que se roba el fuego para entregarlo a los hombres, esa caída del Edén nuestra, que de alguna manera nos ha hecho mortales cuando nuestra alma es inmortal, vamos a decirlo así. Nos está recordando ese Lucifer, vamos a decir, que tenemos un reto con él, que Lucifer es esa parte de nuestro ser que en su tiempo fue luz y fuego y que hoy está ennegrecido como el Minotauro, que hoy está con esos cuernos negros, que hoy está caído y que siempre nos está tentando. Dice el maestro Samael que muchas veces confundimos eso, es que Dios nos tienta, Dios nos pone muchas pruebas, vamos a decirlo así. Sí, dice, pero lo que sucede es que Dios no nos tienta, porque Dios es esa parte superior del ser. Lo que nos tienta es esa reflexión, esa imagen distorsionada. Ese Lucifer es nuestro entrenador básico en la vida. Él quiere que nosotros lo venzamos para que Él pueda blanquearse. Como los alquimistas medievales decían, hay que blanquear el latón. Esto quiere decir que nosotros tenemos que ganarle en una lucha a ese Lucifer, para que Lucifer pueda volver a ser ese ángel levantado, vamos a decirlo así, que llevamos todos dentro, a ese Lucifer o a ese entrenador. Él nos está poniendo siempre la tentación para ver si nosotros ya aprendimos lo suficiente de nuestros errores. Estamos viviendo una época en una quinta humanidad de la cual vamos a tratar de profundizar en este próximo retiro. Pero es maravilloso comprender que estamos en un momento de grandes oportunidades también, y de grandes conflictos y de grandes confusiones y de tiempos difíciles, es verdad, pero finalmente todo es nuestro entrenamiento. Y como dice el maestro Samael, quien se libera en una época como la actual tiene doble mérito, porque es más difícil, porque está más apagada la luz. Ese Minotauro vive dentro de un laberinto oscuro. Entonces nos dice también el maestro Samael, ¿no?, un poquito más adelante, en la actualidad,
cuando queremos hacer el trabajo de Teseo, nos encontramos con que hay una cantidad enorme de escuelas, de teorías, de organizaciones, de instituciones, de escuelas filosóficas, de tendencias filosóficas, vamos a decir, de ideas antagónicas. En un lado te dicen que esto es bueno, en el otro lado te dicen que esto es malo. En un lado te dicen, no, la salvación está de esta manera. En otro lado te dicen, no, la salvación está de otra. Entonces dice el maestro Samael, y esta es la principal inspiración del día de hoy. Dice el maestro Samael, el buscador no sabe para dónde ir. Es decir, se ha metido al laberinto de la mente, de las teorías, de las escuelas, de las instituciones, de los líderes, de un lugar o de otro. Vamos a decir, tú entras a un lugar donde se estudia que todo debe ser ateísmo y bueno, pues te convencen de ciertas lógicas. Tú estudias ciertas religiones y te convence de que debe ser así, pero de una forma más dogmática. Tú entras en la misma gnosis y tienes un montón de pruebas que pasar, porque hay un montón de formas de dirigir las instituciones, donde, bueno, hay muchos líderes también. Unos dicen yo soy el bueno, el otro dice no, yo soy el bueno, no, aquí tengo a los maestros despiertos, no, aquí sí estamos siguiendo la verdadera, y aquí y acullá, dice el maestro Samael, cuando nosotros queremos encontrar nuestra verdad, pues nos encontramos con ese primer aspecto, que es ese laberinto tan tremendo al cual tenemos que entrar. Y tenemos que entrar, porque ahí está la prueba. Alguien nos dice, ¿dónde nos recomienda ir? Nosotros no les podemos recomendar, solo les podemos recomendar que ustedes pidan internamente y les pongan donde tienen que estar, pero que se agarren muy fuerte de ese hilo de Ariadna, que se agarren muy fuerte porque necesitan llegar al centro vivo, dice el maestro, de ese laberinto, donde está el Minotauro. Es decir, nosotros podemos querer trabajar con el ego en las periferias, podemos decir, bueno, desde afuerita, sin meterme, ¿verdad?, al ruedo, voy a tratar de ser mejor, porque me gusta la gnosis, pero desde afuerita, ¿verdad? Es decir, donde me ayuda nada más, donde me hace bien, que según yo, ¿verdad?, creo que donde me hace bien. Donde, por ejemplo, digo, bueno, sí voy a eliminar la gula porque ya estoy engordando mucho, porque estoy mal de la salud, ¿verdad? Donde diga uno, bueno, sí voy a trabajar con la ira, pero hasta donde a mí me conviene, porque, bueno, pues para no perder mi empleo, para no perder mi trabajo, ¿verdad? Pero entrar al centro del laberinto, entrar a ese laberinto de teorías y salir vivo es muy difícil. Conocemos muchas personas que entrando en la misma enseñanza de repente se confunden o no encuentran, o no encontramos. No tenemos que decir ya encontramos, al contrario, seguimos en la lucha todos. Conocemos muchas personas que dicen, bueno, yo era muy religioso, de la religión que sea, pero cuando me di cuenta de que esto y esto y esto, ya no quiero saber nada de Dios porque Dios no existe. Es decir, nos perdemos en las teorías, instituciones y organizaciones y escuelas humanas. Nos perdemos en las formas, nos perdemos en la vida diaria, en la inercia que llevamos. Queremos encontrar a una persona, aquella persona que es clarividente o que se dice ser clarividente y que me va a dar la solución a mi vida y que me va a enseñar y me va a decir que todo va a estar bien y que con esta cosita, esta velita, este cirio, ahora ya me va a ir bien. Queremos encontrar a aquella persona que nos diga, con un dinerito, ¿verdad?, yo hago que tu esposo no se te vaya o tu esposa no se te vaya, ¿no? Que hay tantas escuelas, hay tantas ideas, hay tantas formas en la vida por las cuales uno puede perderse. La vida es como ese laberinto precisamente, donde con mucha, no sé, compasión de repente vemos a veces también a los propios jóvenes que se pierden en el laberinto de la vida diaria, donde el materialismo engaña, absorbe, ¿no? Donde te hacen sentir que tu éxito o tu vida tiene
Vivir significa hacer determinadas cosas, pero de vivir no sabes nada, ¿verdad? Realmente hablándolo. Entonces, nosotros nos tenemos que agarrar de ese hilo con mucha fuerza. Ese hilo, nos dice el maestro, repetimos, es la piedra filosofal, es la alquimia. Sí, es verdad que el primer punto donde nosotros podríamos decirles a ojo cerrado lo que ustedes nunca tienen que perder y nunca tienen que permitir es dejar de lado la cuestión transmutación. Si un joven dice, bueno, es que yo no encuentro a mi pareja, yo no encuentro qué voy a hacer de mi vida, pues a lo mejor estamos en ese laberinto, no sabemos quién va a ser la persona querida, ¿verdad? A la persona que nos va a ayudar en este trabajo o a la que vamos a ayudar. Pero si ese joven soltero, esa joven soltera se agarra fuerte de ese trabajo de la piedra filosofal, ya lleva un hilo amarrado, ya lleva un objetivo trazado que le va a ayudar a no darle de comer a ese minotauro, porque finalmente es precisamente cada 9 años que el minotauro quiere comer. ¿Qué significa? Que el minotauro lo primero que quiere tener asegurado en cada uno de nosotros es la cuestión de la alquimia, vamos a decir, robarnos esa alquimia. Vean ustedes cómo se vive hoy en día a nivel de las ideas que corren en el mismo internet, en la sociedad, por ejemplo a los jóvenes. Como decía mi esposo Gabriel, hasta los anuncios ahora de televisión siempre han sido de doble sentido, ¿verdad? Siempre han tenido esa forma subliminal de mensajes, pero ahora son totalmente abiertos y le dicen al joven, estás obsesionado con la cuestión, ¿verdad? Sexual. Tú tienes que tener varias parejas. Es normal que tú a los 12 años, 13, 14, 15, 16 años ya tengas relaciones, vamos a decir, con parejas. Y no importa con cuántas, mientras más parejas tengas. Entonces a ese joven le están robando toda posibilidad de creación interior. Entonces, vean ustedes, el laberinto por tantos lados está, ¿no? ¿Cuántas veces cuando uno dice es que no sé qué hacer? Es que ya no sé cómo ayudar o cómo pedir ayuda, es que no sé qué hacer, no sé para dónde ir. Nosotros tenemos que agarrar ese hilo de Ariadna, ¿no? Que como base tiene el no perder nuestras energías. Porque momento en que perdemos las energías, momento en que el minotauro comió. Se llevó 1, 2, 3 doncellas, o 1, 2, 3 jóvenes, o los 7 completitos, ¿verdad? Pero también, de alguna manera, esa Ariadna está representando un símbolo maravilloso de nuestra Madre Divina. Eso quiere decir que nosotros tampoco tenemos que perder, nunca jamás, la conexión con la parte divina de nuestro interior. Nosotros cometeríamos un grave error dejándole toda la confianza a una persona que se dice clarividente, iniciado, líder, tal, o cuantos títulos puedan ustedes conocer. Cometeríamos un gran error. ¿Por qué? Porque querríamos ir tras el hilo de otro, vamos a decirlo así. Querríamos colgarnos del hilo de otro. Nosotros tenemos que pedir a nuestra Madre Divina, a nuestro ser particular. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos dado cuenta que personas de fe, aún mismo que no conocen la enseñanza de la piedra filosofal, la enseñanza de la gnosis, aún mismo que no lo conocen, tienen esa fe todavía y dicen, pido y me entrego en manos de Dios? Y las cosas se arreglan y las señales llegan. Y siento qué es lo que estoy haciendo mal, lo que ya no tengo que hacer y lo que tengo que hacer. Entonces, ese hilo de Ariadna también nos está recordando que en la alquimia tiene que haber amor y que ese amor
el primero de los más grandes amores que podamos tener cada ser humano es a nuestro ser, a nuestra Madre Divina. Cuando un hombre y una mujer practican la alquimia y ese fuego sube y ese gozo sexual, vamos a decir, sube de calor, hay un momento en que si uno mismo, aunque no pierda sus energías y transmute, si se entrega a ese deseo, entonces es como Minos, ¿verdad? Que dice, yo tenía que sacrificar este toro blanco maravilloso al Padre, a Zeus, pero me lo quedé. Entonces, aún en la misma alquimia, el máximo momento, uno tiene que recordar que es para nuestro ser. Y eso no habla de mojigatería ni de rezos nada más, habla de un sentimiento en el corazón donde dice, yo no me voy a quedar con este gozo, este amor que siento, este gozo que siento en el trabajo de la alquimia es primeramente de mi Madre Divina, de mi ser. Porque inmediatamente hay esa lucha entre esa mala gestación de la esposa de Minos, que da como resultado un aborto de la madre naturaleza, y eso es muy grave en una persona que practica la alquimia. Y la otra forma, la Ariadna, que nos entrega la espada y nos dice, con la fuerza eléctrica, electrónica de la misma alquimia, está la espada para que tú puedas eliminar al ego. De verdad no es una lucha fácil. Cuando hay una buena práctica de alquimia, vamos a decirlo así, el riesgo es hasta mayor. Eso no quiere decir que no haya que gozar de la alquimia, pero siempre, como dice la misma Madre Divina en algunos textos, siempre por amor hacia mí. Podrás venir a mi pecho a gozar, pero una gota o un grano de polvo que tú ofrezcas, todo te será negado, todo para ti estará perdido, dice. ¿Qué quiere decir? Eso quiere decir que la lucha es tremenda y que aún en la misma alquimia, aún dejando de derramar la energía, hay una segunda parte siempre, que es el amor a la Madre Divina, el amor a lo espiritual, el trofeo no quedárselo uno, sino entregarlo, pasarlo a nuestro ser. Y ese es el momento entonces en que invocamos a la Madre Divina y le decimos con toda la fuerza, con todo el fuego y con todo el amor, pues ayúdanos a eliminar el defecto de mi esposo o de la esposa según con quien estén trabajando, ¿sí? Bien, otro de los símbolos maravillosos que hay aquí, creo yo, es precisamente ese aspecto de decir, no perder el hilo que nos conecta a nuestro ser, no cometer el error de seguir a nadie. El propio maestro Samael lo decía así, yo no estoy aquí para que me sigan, yo soy como una lámpara, la lámpara de nada sirve, lo que importa es la luz de la lámpara, el mensaje, el paquete cósmico que les estoy entregando, pero no les pido que me sigan. Yo tendré que hacer mi trabajo interno, les entrego la enseñanza, practíquenla ustedes mismos. Seguir es una situación que si uno lo analiza es comodidad, es inseguridad, es muchas cosas. Aprender de un guía es maravilloso, pero cuando uno escucha esas frases que dicen, no, yo hasta la muerte con tal líder o con tal persona que es un iniciado, yo hasta lo que sea, ¿verdad? No me importa con tal de que yo lo sigo a él, ¿verdad? A mí, si me dicen ríete, me río, si me dicen párate, me paro, si me dicen siéntate, me siento, si me dicen tal persona atiéndela, la atiendo, y si me dicen tal persona nunca le hables, nunca le vuelves a hablar. Entonces, eso es perder también parte de ese hilo de Ariadna y haber quedado enredado en ese laberinto de teorías, de escuelas, etcétera, etcétera. Y tener nuevamente una vida
siguiente, una oportunidad de la gnosis, del trabajo, es muy difícil. Nosotros a veces eso platicamos, mi esposo y mi persona, que como decía el maestro Samael, nada vale, pero a veces lo platicamos y decimos, Dios mío, cuánto hay que agradecer, porque cuántas veces te gusta la gnosis pero no encuentras la pareja, o no quiere lo mismo que tú quieres, o tienes tanto trabajo que no puedes. Es decir, son tantos los aspectos de ese laberinto en donde uno se puede perder, que de verdad, sin darnos cuenta, pues podríamos estar atorados todos en alguno de los niveles de ese laberinto. En el centro encontramos al Minotauro, pero si el Minotauro muere, en el centro está nuestro ser también. También está ese absoluto, también está la sabiduría de ese absoluto. Solo con la muerte del Minotauro podemos eliminar la mala gestación que hemos hecho, la mala creación que hemos hecho. Y de alguna manera pues recordar también que ese es nuestro camino, ese es nuestro trabajo, y que tenemos que entrar y luego salir. Dice el maestro, difícil es llegar al centro porque te enredas en el laberinto, y cuando estás en el centro difícil es salir, ¿sí? Bien, no sé si tengan algún comentario hasta aquí, alguna duda, ¿no? Bueno, para finalizar, hay otra parte de la mitología que nos gustaría mencionar, que de alguna forma es muy importante también y que tiene muchas versiones, pero cuentan las tradiciones que cuando Teseo mata al Minotauro y sale, se lleva a Ariadna, ¿verdad? Vamos a decirlo, en un barco. Ese barco en el cual navegan va, pues va para regresar a su reino de Teseo, ¿verdad? De su padre, etcétera. Hay muchas versiones aquí muy interesantes y yo creo que todas podrían tener algún significado interno, pero nos llamó la atención el hecho de que dice que navegando por esa barca, que significa obviamente la barca, navegar por la barca, ¿verdad? Pues obviamente es esa alquimia nuevamente, ese símbolo, ¿no? Entonces dice que se paran en la isla de Cnosos o en Nexos, dependiendo de las versiones, como les decía, para recoger provisiones, y allí se quedan disfrutando un poco de esa isla, y Ariadna, según unas versiones, es abandonada ahí, y según otras versiones se queda ella como dormida en un profundo sueño. El chiste de todo esto es que Teseo regresa sin Ariadna, ¿no? Y Ariadna queda en esa isla, donde es encontrada por el dios del vino, Dionisio, y ahí se casa con él. Ariadna al final, dice la mitología, se casa con Dionisio, que es, si lo recordamos, el dios Baco, el dios del vino, aquel Dionisios que representa también una resurrección, porque también él muere y luego regresa. Ese Dionisio superior que es ni más ni menos el Dios que rige la transmutación de las aguas en vino. Recuerden ustedes que Jesús, su primer milagro es precisamente convertir las aguas en vino, y ese vino es entregado en una fiesta de bodas. Entonces es un símbolo totalmente alquímico. Dionisio ya es el vino transmutado. Bueno, como su historia, para los que no lo conocen, pues por ahí pueden revisar la mitología griega que también se ha dado. Y bueno, recordar un poquito a ese dios del vino maravilloso que al final se desposa con con Ariadna. Entonces, bueno, nos quedábamos reflexionando, ¿no? Que finalmente el culmen del trabajo es precisamente esa transmutación, ¿no? En ese nivel, vamos a decirlo así, el hecho de que ella
se despose con Dionisio, pues está simbolizando que se ha logrado ese trabajo ya de transmutación de aguas en vino, del paso de las aguas negras a las blancas, de las blancas a las amarillas y de las amarillas a las rojas, a lo que sería el final del trabajo alquímico, eso que llamamos pues de alguna manera la autorrealización, ¿verdad? A través de sacrificios, de muerte del Minotauro, de navegar por la barca, de luchar, de no perder el hilo, de tener la espada para poder matar al Minotauro. Entonces, todos son símbolos de alguna manera iniciáticos, son maravillosos, pero quisiéramos recordar, insistir, que es algo que tenemos que vivir en nuestra vida diaria y que cuando nos sintamos que no sabemos para dónde movernos, no busquemos solamente una situación afuera, no busquemos de afuera hacia adentro, no busquemos quién nos ayude afuera, porque tenemos adentro la potestad que nos puede ayudar aquí y ahora siempre, y que como resultado nos va a poner en donde vamos a recibir la ayuda necesitada. No se engañen tampoco, la divinidad cuando nos quiere ayudar no siempre nos ayuda solucionándonos los problemas. La divinidad, nuestro ser, muchas veces nos pone donde vamos a tener precisamente esas tentaciones y esas pruebas. Y en su momento tendremos también que saber, pues, tener conciencia de quién soy, dónde estoy y por qué estoy aquí. Lograr esa conciencia no es solamente decir, soy, pues, por ejemplo, Marisa, estoy aquí en la asociación y mi objetivo es dar la plática. Una clave de sol así, pues solamente sería para empezar a tener un poquito de recuerdo, de atención, pero saber quién soy en mi ser, saber dónde estoy, a veces lo platicamos y decimos, a veces no sabemos ni en qué sociedad estamos parados, o sea, no sabemos ni en dónde estamos metidos, no sabemos ni qué hay detrás de las formas que vemos. Uno sale a la calle y cree que vive en un mundo donde todo está bien, voy a trabajar, la empresa, pero no sabemos muchas veces realmente dónde estoy. No sabemos por qué estoy aquí. Es decir, en nuestra vida no sabemos qué estamos pagando, qué debemos, por qué estamos aquí, para aprender qué, para superar cuál recurrencia, para cuántas cosas necesitamos nosotros irnos volviendo cada vez más profundos en nuestras reflexiones, en nuestras meditaciones y también en la fuerza de la fe también hacia nuestro ser y hacia nuestra Madre Divina y hacia nuestro Cristo interno y hacia todas esas partes de nuestro ser, porque cada vez vamos a vivir épocas de mayor confusión y cuando uno conoce la gnosis y sale muchas veces el contacto en el trabajo, la familia, los vecinos, la sociedad en la que vivimos, las modas, etcétera, nos hacen como decir, ay Dios, ¿cuál es la realidad, no? O sea, yo tengo muy claro cuando medito muchas cosas, pero cuando salgo digo, ay, ¿no será que la mente se mete en ese laberinto? Nosotros nos metemos, pero no podemos huirle, tenemos que entrar, y no solamente entrar poquito, tenemos que llegar al centro mismo, a la causa misma de eso que llamamos ego, a la muerte completa y total de eso que llamamos ego. Porque cuando nosotros eliminamos ciertos egos de la periferia, pues estos se vuelven a reproducir. Lo único que nos dan es un poquito de tiempo para seguir entrando. Pero en la cruda realidad es que tenemos que entrar a ese laberinto. Tenemos que, cuando nosotros digamos, pero es que no entiendo, ¿por qué dicen una cosa y luego dicen otra? O el maestro Samael dice una cosa y luego dice otra. Sí, pero no lo esperes todo digerido. Tú tienes que entrar al laberinto también de la comprensión y pedir revelación y pedir el hilo de Ariadna. Que nunca soltemos ese hilo de Ariadna
esa conexión con nuestro ser, con nuestra Madre Divina, porque ese día, aunque nos vaya muy bien afuera, seguramente por dentro hemos perdido una oportunidad de oro. Entonces, preferible, como decía Cristo, ¿verdad? Si un ojo te es objeto de perder el cielo, pues preferible quitarte el ojo y no perder el cielo, ¿verdad? En este caso se entiende, no que te vas a quitar un ojo o que vas a llegar a esos fanatismos, sino que muchas veces es mejor renunciar a ciertas cosas, a ciertos logros y pasarlos a nuestro ser. El maestro Samuel tiene ahí un relato también donde dice que después de haber tenido una conferencia con una multitud y mucha gente que le aplaudió y un evento maravilloso que hubo, de los pocos que él pudo, vamos a decir, disfrutar, dice que al final de su plática, ya dirigiéndose hacia su hotel o donde fuera, le preguntaban sus discípulos: maestro, ¿qué hace? Porque iba calladito y bueno, así reflexivo, ¿no? Dice: estoy pasando todo esto a mi ser, estoy transfiriendo, pasando todo esto a mi ser, porque imagínense aplausos y esto y lo otro, pues claro que es difícil. Entonces nosotros la tenemos difícil por ahí porque no sabemos, somos ese Minos que no supo sacrificar el toro blanco, y entonces, y como consecuencia, pues hemos creado esos dobles centros de gravedad que el maestro habla como Hanasmussen, de los cuales pues dice hay 4 tipos. Lo más grave es el iniciado, que no muere, y entonces ahí sí tenemos un aborto de la madre naturaleza. Por lo tanto, todo lo que hagamos, todo donde sintamos un pequeño logro, un gran logro, es para cumplirle a nuestro ser. Y también cuando la estemos pasando mal, comprendamos que mal es un concepto, es una teoría más. Estamos donde nuestro ser nos pone para aprender algo. Y si realmente lo reflexionamos, estamos con la oportunidad. Cada uno pues reflexiónelo, medítelo, ojalá que sirva de inspiración estos mitos. A nosotros en lo personal nos gusta mucho todo lo que es las culturas antiguas. Y bueno, pues ojalá que sea útil. Si no hay algún comentario, si no hay alguna cuestión, pues vamos a darles las gracias y a esperarlos el día jueves, si Dios quiere. Buenas noches. Buenas noches.